Welcome. How are you today? Good. Good morning. Hello, teacher. Good morning, class. Hello, teacher. El día de hoy vamos a ver sustantivos contables e incontables. O sea, esto sería como nouns, contables and uncontables. O sea, contables e incontables sustantivos, ¿no? Listo, también vamos a introducir algunos verbs. Entonces, verbos. Algunos verbos que utilizamos cuando vamos a comer. Eat and drink. Eat and drink. ¿Listo? Entonces, verbos. Algunos verbos que utilizamos cuando vamos a alimentarnos. También vamos a ver algunos alimentos que nos van a ayudar en la elaboración del tema, del topic. ¿Listo? Bueno, initially of topic and controls nouns is contables. Esto es contables en contables. Entonces tenemos que algunos sustantivos son contables, otros incontables. Esto lo vemos en los alimentos. ¿Cuáles son los contables? Aquellos alimentos que son fáciles de contar, que se pueden contar o que se puede generar un sustantivo a partir de ellos. Incontables son los que no se pueden contar o que es muy difícil poder contar. Digamos como el ejemplo de rice. What is rice? Arroz, muy bien, Pancho. Entonces decimos que esto es incontable, puesto que rice no lo podemos pluralizar. Entonces es un sustantivo que está en singular. Lo que nos hace un contar nouns. Otro ejemplo sería, digamos, la leche, milk. La leche tampoco podemos pluralizarlo. Exacto. Y no podemos decir milks, o sea, no podemos adicionar la S, no se puede porque así está constituido ese. Podemos también utilizar cosas que no son alimentos, como en el caso del agua, es water. Water es agua, ¿no? Digamos la arena, sand. Esto pues cuando no estamos utilizando foods o alimentos. También pueden ser, digamos, stars, digamos, la luz, light. Tampoco se podría en este caso. Pero en este caso pues estamos viendo lo que son alimentos incontables. Contables, ¿qué podría ser? Digamos las frutas, digamos el apple, una manzana, la manzana. Obviamente que sí se puede contar porque podemos decir apples. O sea, le podemos adicionar una S y ya nos quedan manzanas. Digamos una naranja, lo mismo, orange. En un caso de que tenemos, digamos, una bebida, tenemos, digamos, un café, digamos, coffee, lo vamos a utilizar siempre y cuando se maneje la cantidad proporcionada de acuerdo, digamos, a una taza. Entonces, si decimos a cup of coffee, entonces sería una taza de café, ¿no? Una taza de café. Lo que nos puede hacer más fácil el poder contar. Entonces tenemos contables verbs. In this case, I have what is this? No. Cookies. That's right, okay. Entonces, ¿esto qué es? Cookies, galletas. Galletas, ¿listo? Y si decimos que estas galletas están aquí, o sea, son muchas galletas, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar con respecto a
Cuando son muchas galletas, podemos decir many cookies, ¿no? Entonces sería many cookies. ¿Listo? Muchas galletas. ¿Esto qué vendría haciendo? Estas galletas, si la pongo de esta manera, ¿qué hay aquí? What is this? Boys and girls. Cookies. One cookie. O sea, esto sería una sola, ¿no? Entonces aquí sería cookie, one cookie. Cookies, cookie. O sea, ¿qué quiere decir que la galleta es qué? Un sustantivo qué? Contable, incontable. Muy bien, claro, porque le podemos pluralizar. Aquí es una y aquí son varias. Y si a esto le sumamos pues, los nombres contables, podemos decir que esta, en lugar de many, podemos utilizar much. O, en dado caso, cuando son poquitas galletas, o podríamos simplemente decir few. Few que vendría a ser una sola galleta. Una sola galleta, o sea que son pocas, o sea, few realmente es poca. Poca o poco. Poca o pocos, ¿listo? Listo. Entonces ahora, si tenemos esto que vendría siendo. What is this? No, es como llamarlo no, Yes, cake, cake, cake. Entonces esto sería torta, ¿no? Esto sería, my question is a counter on uncounted, no. It's cake. ¿Se puede pluralizar? ¿Podríamos pluralizar la torta? Pancho. La torta se puede pluralizar, o sea, se puede volver, es un contable o un incontable sustantivo. Es contable porque la torta, podemos decir cakes. Listo, bien, cakes. Entonces ya una torta, varias tortas, ¿sí? Digamos, ya tenemos esta aquí, entonces ya serían más tortas o cakes. En este caso, pues estaríamos utilizando many, que many sería tantas, tantas o tantos. Entonces tendríamos tantas tortas o qué es, entonces sería many cakes. Y si es una sola, en el caso de que sacan una sola torta, sería few cake. También podríamos utilizar little. También en algunas ocasiones se utiliza little, que nos quiere decir una cantidad poca. O también podemos utilizar un lot. ¿Listo? Básicamente, hasta ahí tendríamos esos ejemplos. Con respecto ahora a otros alimentos, what is this? Okay, that's right. Fruits, entonces, fruits. ¿Y serían qué? Serían many fruits, ¿no? Muchas frutas. Many fruits. Another, Candy. between the fruits, entre estas frutas, ¿cuáles hay? ¿Cuál es? Apple, strawberry, Ok, entonces hay, digamos, strawberry, strawberry, I have lemon, lemon, okay, that's right, lemon, orange, orange, okay, on pure on orange,
F de naranja, orange. Dadores, ¿qué otras? Banana, acá hay un pedacito, ¿no? Banana. O sea, sería al otro banana, un pedazo de banana, ¿no? Banana. Y another, un kiwi. Kiwi es igual, la proporción es igual al español, kiwi, ¿listo? Y aquí está rodeado de que estos son caramelos, candies. Pero pues esto sí ya es dentro de lo que se llama groceries, que no es groserías, es groceries, es golosinas. Golosinas. Between in the groceries is others groceries disease. What is it? Different chocolates. Entonces, chocolates. Pero dicen que la palabra se escribe muy similar, puesto que es un. Estos son friends words, palabras amigables, ¿no? Que serían cognados. Cognados cuando la palabra es similar en español o al inglés, ¿listo? Cognates. O sea, la palabra chocolate es igual en español e inglés y significa lo mismo, por lo tanto es uncognado, ¿listo? I told of different proportion of the chocolates. Another examples of chocolate. It's different in proportion. Proportion is different of chocolate. And this is Mal. Small is este. This is small, este es pequeño. And this big. Entonces tenemos un pedazo de chocolate grande, big, grande, y un pedazo de chocolate pequeño. Entonces pequeño, small. ¿Listo? Recuerden que también podemos utilizar estas proporciones que hemos dicho, many, much. Cuando son pequeños, puede ser few, little, lots. Y cuando son proporciones más extensas, podemos much o many, de acuerdo si los utilizamos en forma interrogativa o en forma. Por ejemplo, some, any, some, es diferente. De acuerdo así, la pregunta es interrogativa o es positiva interrogativa, entonces decimos que son es relacionado con oraciones en modo afirmativo, sentence afirmativo. And any is in sentence in negative or interrogative form. ¿Listo? Any and some, que siempre quiere decir algunos o algunas. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que eso era en groceries, se me olvidó poner groceries. Tenemos otro alimento muy conocido, what is junk food? Lo que les gusta mucho comer. You like it, you like it eat much food. No, es comida chatarra. Lo que les gusta bastante, you like it, is comida chatarra. Junk food, who is como qué cosas utilizan. A ver, digamos las hamburguesas. Hamburgers.
Hamburger. Dadors, hot dogs, dadors, pizza. Yes, that's right. Salchipapa is Sauerkraut. Salchipapas. ¿Listo? Básicamente es junk food. Ok, potato fritas, muy bien, patatas fritas o papas fritas. Listo, entonces esto es junk food. Junk food, groceries, groceries no es groserías. Groceries es caramelos, candies, o sea, dulces que conocemos nosotros, los dulces, las chocolatinas, anoders. And other foods is and drinks. El verbo tomar, esto es el verbo tomar o beber, y nos sirve también para referirnos a las bebidas. Tenemos algunas como, por ejemplo, ¿esto qué es? Estos son latas, ¿no? Estos, ¿qué? ¿Qué? Igual que el verbo ¿qué? Entonces son latas, cans. Y podría ser ¿qué? Una bebida, como puede ser Coca-Cola, ¿no? Obviamente sabemos que es Coca-Cola. Utilizamos también dentro de las bebidas los famosos jarras o jarros. ¿Cómo se dice? Nosotros los conocemos como vasos. Estos son jars. Jar o jars. Obviamente es un ¿qué? Un contaminants, jars, y puede pluralizar jar. ¿Listo? Entonces los vasos, nosotros conocemos como vasos, son jarras, en inglés son jars. Aquí tenemos otro, what is this? Pongámosle que esto también puede ser jarras, jars. Obviamente son vasos de malteada, ¿no? Tenemos otro vasito, pero otro vaso pequeño. ¿Esto qué trae aquí? Esto es, ¿qué bebía? What you drinking? Is your... No, it's Joyce. Joyce es jugo. Joyce, jugo. ¿Listo? Todas las bebidas se llaman Joyce, son jugos. Other envase is different jokes. No, is pack. Vendría a ser como paquete, pero si nosotros lo llamamos como caja o sí, la cajita de los jugos, ¿no? En este caso de Apple and Pear Jokes. Bueno, a ver. Entonces tenemos ahí que son juguitos de Jones o Apple and Pear. Listo. Entonces viene en el empaque que se llama pack. Yes, it's coffee. It's coffee, the drink is coffee, la bebida es café y como habíamos dicho, ¿cómo se llamaba? Mire cómo se llamaba. Cup. Entonces una copa de café, ¿no? Cup o coffee. O sea, una taza de café. La taza la llamamos siempre cup. La que nosotros llamamos como taza o pocillo, la conocemos como cup. Y en este caso la bebida sería con café. Entonces coco coffee. ¿Y qué más tendría ahí? ¿Qué tenía ahí? Cookies, muy bien, galletas. Entonces una copa de café más cookies. Pongámosle aquí plus más
más cookies. Cup of coffee plus of cookies. Una taza de café más galletas. Aquí tendríamos los otros vegetales. Que no los habíamos mostrado ahora, fichita. Entonces acá hay vegetales y hay frutas, ¿no? Fruits and vegetables. What is vegetables? Different vegetables. What is vegetables? Tomato. Okay, tomato. Zanahoria. What is this zanahoria? Zanahoria. Bueno, pongamos patatas, lo acabamos de decir, patatas. Entonces, potatoes, ¿no? Other. Bueno, digamos que más o menos esa es la idea. Hablando de papas, aquí tenemos que podríamos ponerlos entre junk food o también entre groceries, que son papas fritas, ¿no? Ya habíamos dicho por acá. Potato friends. Other is algo que comemos en la mañana. Eggs, ok. Entonces, pero ¿esto qué es? Esto es el desayuno. ¿Listo? Es el desayuno. Entonces, digamos que aquí hay eggs, que son huevos, con pan. El pan es breads. Tenemos como pasabocas, bueno, tenemos un jugo, entonces Orange Juice, que es lo que siempre tomamos en la mañana, Orange Juice. Listo, eso sería breakfast, es eso, que es el desayuno, el breakfast. Por acá hay otro groceries que lo podríamos poner este groceries. What is in English? Peanuts? Peanuts is money. ¿Listo? Entonces tenemos entre que puede ser también comida chatarra y también lo podemos poner entre groceries, que son calorías. El maní. ¿Listo? Había faltado poner acá algunas cositas. Silent. Aquí vamos, se me ha olvidado el jars y no encontré las botellas, pero son botellas, bottle. Otra cosita por acá, tal vez que utilizamos como herramienta para comer. Ok, cuchara, muy bien, spoon, cuchara. Exacto, cubiertos, pero básicamente cuchara, spoon. Teníamos glass. Tenemos ahí otros para. Se me ha olvidado decirles cuando no es glass, se utiliza, cuando no es jar, se utiliza glass. Glass es vaso, ¿listo? Cuando nos referimos a un paquete, pongan cuidado. Cuando galletas, ¿cómo dice? Cookies. Y entonces, si quiero decir paquete de galletas, entonces simplemente digo blue o cookies. ¿Listo? Teníamos aquí, pues, se me ha olvidado, en este caso, tenemos view, que es obviamente un cuantificador, y mosh, que ya habíamos hablado de mosh. Mosh es much. Tenemos son, que es algunos. Aquí vamos a utilizar so much cuando queremos decir cuánto, so much. Teníamos bytes, que ya creo que no había hablado. Byte también es para decir poco. También para referirnos cuando es una cantidad mínima. También habíamos puesto many, que sabíamos que era mucho. Obviamente so many, que también es básicamente como cuánto. Ya habíamos dicho que es de acuerdo y son afirmativas. ¿Cuántos y cuántos?
¿Cuánto y cuánto? ¿Sí? Ahí cambia es que obviamente el número, singular o plural. Bueno, como en algunos verbos, vamos ahora a mirar con respecto a algunos verbos que utilizamos cuando vamos a tener una necesidad de alimentarnos. Tenemos dirse. ¿Cuál es dirse? Dirse. Esto es sediento, tener sed, sediento. Hungry, I'm hungry. What is I'm hungry? Eso, yes. Entonces, hungry es cuando tenemos hambre, hungry. Y si tengo hambre, ¿cómo puedo decir I'm hungry? I'm hungry, acuérdense de los pronombres que vimos la vez pasada. I'm hungry. Tengo hambre. ¿Sí? Tengo hambre. Y cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? I'm hungry, I'm eat. Entonces, ¿cómo? Eso se llama comer, eat. Entonces, si digo, estoy comiendo, va a comer. Digamos lo que lo hacemos de manera en presente simple, I eat. I eat, ¿cómo? ¿Listo? Me habían quedado también copa. También una copa habíamos dicho que era un pocillo. Sería por acá, pocillo, cup. Y ahora entonces vamos a hacer la evaluación con respecto a lo que aprendieron. Y les voy a dar una hojita. Y me van a hacer los esquemas. Vamos a utilizar, obviamente acuérdense que ya habíamos visto pronombres y verbo to be, pronouns, and to be verbs. Entonces vamos a hacer oraciones con el verbo to be, con el pronombre personal y con los verbos que acabamos de ver, hambre, sed, bueno. Y le podemos mezclar el sustantivo a la oración que sería con alguno de los alimentos que acabamos de ver. ¿Listo? Yes, write it and call it the word in writing in the left your name, the name of the H1. Hasta aquí la clase, that one, very is all, that works. Bye, girls and boys.